Bueno, están circulando una información acerca de lo que ha dicho el presidente de Serbia, Vučić. Este señor ha dicho que, bueno, que no comprende cómo es que se está llevando a cabo la preparación minuciosa, además, de una auténtica guerra mundial, una confrontación total con Rusia. Y arguye que la razón por la que no se está hablando de paz, cosa que ya dijimos aquí, por ejemplo, hace meses, ¿verdad? En ningún lado, es decir, en ningún bando y tampoco dentro de esos diferentes ámbitos que se supone que están apartados de cualquiera de los dos bandos, ¿verdad? Nadie habla de paz. Y Vucic dice que la razón de por qué nadie habla de paz es porque en Occidente, en la OTAN, se considera que la victoria es segura. Es decir, que Rusia en realidad caerá. Digamos que, de hecho, el conflicto ucraniano ha sido alimentado artificialmente precisamente para debilitar a Rusia antes de un evento. Esto tampoco puede ser desconocido allí en Rusia. De hecho, ha habido bastante información al respecto, ¿verdad? Entonces, los rusos tienen que saber qué es lo que hay realmente. Claro, los analistas, muchos analistas han dicho que esto es un disparate, que esto no puede ser de ningún modo, puesto que Rusia es claramente superior a todos los niveles de lo que normalmente consideraríamos, ¿verdad?, la actividad militar, las capacidades militares. Bueno, a pesar de este argumento, lo cierto es que hay que entender ciertas cuestiones, y eso es lo que vamos a hacer hoy, ciertas cuestiones que son las que de verdad permiten dar una explicación de por qué en la OTAN se cree que la victoria es cosa segura, que los rusos caerán, que están siendo debilitados y que, de hecho, al final va a valer la pena este esfuerzo de guerra, puesto que una vez que caiga Rusia, China será sometida, el resto del mundo será sometido y bueno, el paraíso moderno continuará, ¿verdad? Llegará de hecho una gran transformación, ¿verdad? Ya se nos ha dicho que la transformación digital, la inteligencia artificial, todas estas cuestiones, cuarta revolución industrial, todos estos asuntos que se nos han dicho, que se nos han repetido durante estos años, preparando el terreno, ciertamente. Bueno, ahora todo el mundo se le ha dado por hablar de guerra mundial, guerra mundial, guerra mundial. Ahora no tiene demasiado mérito, ¿verdad? Es obvio que estamos ya en la antesala, en realidad ya estamos en ella, pero digamos que desde el punto de vista oficial o de percepción popular estamos en la antesala del comienzo de una guerra mundial, una cosa ciertamente seria, ciertamente nunca vista desde hace varias décadas ya, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto. Bueno, vamos a ir viendo paso a paso cómo es posible que semejante disparate realmente tome forma, digamos que coagule de forma efectiva en lo que es el occidente colectivo. Para ello, sencillamente, basta con entender que es un sistema, que es una cosa que no se entiende. Por alguna razón, digamos que no se ha informado al respecto, no se tiene en consideración, digamos que el sentido profundo de lo que implica o significa, de hecho, un sistema. Aquí en pantalla hemos puesto un artículo sin más de un medio cualquiera. Eso no es lo importante. Lo importante es lo que se dice. Colapso de sistemas. El concepto del colapso de sistemas. Da igual qué sistema, el que sea. Los sistemas colapsan, ¿verdad? Lo que no se mide no se mejora. Fíjense en esta frase tan simple porque es absolutamente clave. Lo que no se mide no se puede mejorar. Desde el punto de vista sistemático y de la implementación de hecho en un ámbito dado de un sistema, todo aquello que no sea medido no se puede mejorar, ¿verdad? Es decir, si entendemos, por ejemplo, un ordenador, una computadora, entenderemos al momento que lo que la computadora no puede abarcar de manera efectiva, no puede, digamos que, manejarlo. Entonces, digamos que la propia computadora entra en colapso, ¿verdad? Se cuelga y tenemos que reiniciar, ¿verdad? Control Alt suprimir. Es fácil de entender. Ahora, el aspecto profundo de esta cuestión, por alguna razón, ya no es tan fácil de comprender. Y digamos que la clave es que no entendemos que estamos viviendo en un sistema. Se ha forzado, en las últimas décadas especialmente, el vivir la vida de las personas dentro de un sistema. Dentro de un sistema cerrado, total y absolutamente cerrado, como nos demostraron los eventos que ocurrieron hace 4 años.
la famosa enfermedad, ¿verdad? Y todo aquello. Entonces, pasamos a leer lo siguiente. Hoy el acceso a la información mediante plataformas tecnológicas es algo común. Sus múltiples funcionalidades permiten desde hacer gestiones financieras hasta informarse, lo que ha cambiado la forma en que nos desenvolvemos, generando una especie de dependencia de dichos sistemas. Dependencia de dichos sistemas. Esta es la cuestión. ¿Es una cuestión nueva, como se nos pretende hacer creer? Pues lo cierto es que no. Veamos aquí una referencia a la que es, de hecho, la escritura, el testimonio escrito, digamos, más antiguo de Occidente. Son las obras de Homero, la Ilíada y en este caso la Odisea. Las obras de Homero fueron puestas por escrito en torno al siglo VIII a.C., pero obviamente son muy anteriores y se transmitirían oralmente, como por lo demás ocurre en muchas otras tradiciones, hasta que ya en el siglo VIII a.C. por fin se pone escrito. Desde entonces ha sido conservada, por suerte, pero ¿qué es lo que vemos en esa obra? ¿Vemos lo mismo que la cuestión de los sistemas? Lo cierto es que sí, analicémoslo, ¿vale? Al final del todo de la obra, de la Odisea, estamos diciendo, Ulises, el cual era visto por todos los pretendientes que estaban devorando literalmente toda la herencia del hijo de Ulises, Telémaco, y que pretendían a su mujer, Penélope, estos pretendientes habían visto en Ulises a un pobre tonto, un mendigo que no servía para nada, era un absoluto inútil. Entonces, confiados, entraron en la sala, como se ve en la propia imagen, cuadrada. Una vez allí dentro, Ulises ya había acordado con sus pocos fieles, su propio hijo, el porquerizo, ¿verdad? Había acordado que una vez todos los pretendientes estuviesen dentro de la sala cuadrada, se cerrasen las puertas y entonces Ulises daría muerte a los pretendientes. Ulises, el único capaz de armar el arco que se ve en pantalla. Fíjense en el simbolismo. Esa sala cuadrada simboliza los sistemas, la sistematización. La sistematización no la han inventado los modernos. Es algo totalmente humano en el sentido de que todo ser humano, digamos que tiene la capacidad de sistematizar, a diferencia de los animales, los cuales no pueden hacerlo. ¿Qué es lo que marca esa diferencia? Bueno, es el libre albedrío, desde luego, pero también la capacidad mental o intelectual del ser humano. Puede imaginar y al poder imaginar puede hacerlo de dos maneras. Una manera natural, teniendo en cuenta la propia fuente de todo lo que existe, la cual necesariamente es metafísica, y otra artificial, la cual consiste en sistematizar. Una vez que se vive bajo el sistema, lo que ocurre de hecho de manera inevitable y natural, aunque sea contra natura, es que aquel que hace eso, aquel que vive en el sistema, devora aquello que en realidad es real. Por eso la figura de los pretendientes en la Odisea. Los pretendientes, entonces, lo que pretenden es a Penélope, es decir, la propia naturaleza, la propia fertilidad, la propia imaginación incluso, todos esos aspectos que están simbolizados en la feminidad. Pretenden eso ilegítimamente. ¿Por qué ilegítimamente? Pues porque lo pretenden sin merecerlo. Es decir, para poder merecerlo, lo necesario es no sistematizar. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión clave. Entonces, la modernidad fue fundada sobre la base de que, bueno, todo esto eran paparruchas, ¿verdad? Y que en realidad se puede sistematizar lo que se quiera a placer y ya está. Problema que todas las tradiciones, sin excepción, habían prescrito esto. La idea era bien clara. No se debe bajo ningún concepto sistematizar nada, puesto que en caso de hacerlo, un día se producirá el acabado simbolizado por el propio cuadrado. Es decir, se cerrarán las puertas y una vez cerradas las puertas, el peligro no vendrá de fuera, sino de dentro. Allí donde nadie sospecha nada, un mendigo, un pobre tonto. Ese no es ningún mendigo, no es ningún tonto, es Ulises, el único capaz de armar el arco, es decir, el único capaz de operar psíquicamente, incluso dentro de un sistema, con lo cual el único capaz
de deshacerlo, de desafiarlo y de sobrepasarlo. Esto es lo que es necesario entender. Si se entiende realmente esto, entonces ya no es difícil entender qué es lo que está pasando ahora mismo y por qué la OTAN está, de hecho, caminando hacia el precipicio de una guerra total, abierta, contra Rusia y sus aliados. Eso es lo que es necesario reflexionar. Entonces, si entendemos esto, entenderemos que el acabado mismo del sistema se produce de manera inevitable, es decir, los pretendientes, una vez que han tomado la decisión de ir por ese camino, inevitablemente habrían de terminar en esa sala cuadrada, la cual, una vez cerradas las puertas, implica el colapso de sistemas. Colapso de sistemas. Todo sistema va a colapsar necesariamente, puesto que la realidad no es susceptible de ser sistematizada. Esa es la razón de por qué todos los sistemas, sin excepción, colapsan siempre. Lo que no se mide no se mejora. Efectivamente, ahí está. La necesidad del sistema es poder medirlo todo, absolutamente todo. Y por eso es relevante lo que estamos diciendo aquí acerca de lo que ocurrió hace 4 años. Lo que ocurrió hace 4 años implicaba la medición de absolutamente todo. Esa es la cuestión. Se partía de la base de que no iba a pasar nada. Esta vez el sistema no iba a colapsar, puesto que estamos en la culminación del progreso, ¿verdad? La culminación de la inteligencia artificial y todas estas sandeces y bobadas. Nada de eso, ninguna inteligencia artificial ni nada de eso va a cambiar la realidad misma de las cosas. La realidad misma de las cosas está simbolizada en Ulises. Ulises es la personificación de esa realidad misma de las cosas, la cual, con su arco, el cual él solo puede armar, va a terminar con todos los pretendientes, los cuales, a pesar de estar muy armados, etcétera, etcétera, no pueden hacer nada contra esa arma, ese vector que sencillamente es invencible por la propia realidad de las cosas. Esa es la razón de por qué es invencible. Es decir, ¿cómo vamos a desafiar la realidad de las cosas? Es, por ejemplo, como el ejemplo del astronauta. Un astronauta flotando en el espacio, ¿verdad? Como nos han enseñado en multitud de películas y cosas así por el estilo. ¿Qué posibilidades tiene de no morir de forma además espantosa? Ninguna en absoluto. Pues esto es exactamente lo mismo, solo que expresado de otra manera. Expresado de esta forma tradicional tan eficaz por lo demás, aunque tan incomprendida. Ulises necesariamente será el vencedor, necesariamente será el que termine de hecho, que haga colapsar de hecho ese mismo sistema, el cual por lo demás no puede hacer otra cosa más que colapsar. Es decir, llegados a un cierto punto, los pretendientes, digamos que en la cima de su soberbia, arrogancia y locura, acaban provocando ellos mismos el propio colapso, es decir, acaban provocando la furia de Ulises, le acaban llevando de hecho a intentar armar el arco para poder reírse de él, ¿verdad? Y con lo cual, una vez que ya lo arma, ahí se acabó el juego. Bueno, pues ahora apliquen todo esto a lo que está pasando con Rusia y ustedes dirán si hay o no hay un paralelismo como mínimo sorprendente. Señores, lo que está pasando con Rusia es exactamente lo mismo, simplemente aplicado al ámbito de lo que aquí llamamos geopolítica, ¿verdad? Pero es exactamente lo mismo. ¿Se ha sistematizado sí o no la geopolítica? Sí, efectivamente. Y entonces vamos a seguir viendo las cuestiones. Por ejemplo, aquí tenemos a Bhadrap Kumar, ¿verdad? Este antiguo diplomático hindú que además hace análisis, muchas veces muy certeros. En este caso nos habla de la muerte del petrodólar, la cual es el propio legado de Biden. Es decir, tenemos en Biden a un perfecto pretendiente de la historia de la Odisea, ¿verdad? Biden es aquel que, en su propia demencia, sea senil o no, ya es irrelevante, en su propia demencia acaba llevando las cuestiones a término, es decir, acaba llevando el sistema a colapso. Su propia soberbia, su propia arrogancia le hace pensar que Estados Unidos es más poderoso que Arabia, que puede sobrevivir sin el petrodólar, etcétera, etcétera. Eso es básicamente lo que nos destaca aquí en este interesante artículo el señor Bhadrap Kumar. Pero hay más.
Aquí tenemos una noticia de Associated Press, es decir, poco sospechosos de ser conspiranoicos o prorrusos, ¿verdad? Las fuerzas navales estadounidenses encaran los combates más intensos desde la Segunda Guerra Mundial contra Yemen, es decir, contra los rebeldes hutíes apoyados por Irán en Yemen. Esto es lo que dijimos aquí hace ya varios meses, si recuerdan. Dijimos que la flota imperial tendría aquí su muerte, su final. Y efectivamente, como se puede comprobar, eso es lo que está ocurriendo. Está ocurriendo por la misma lógica de sistemas que venimos diciendo aquí. Acabamos de ver la cuestión de Biden, el fin del petrodólar. Aquí estamos viendo el fin de esa flota imperial, ¿verdad? Que uy, cuántas veces hemos visto en las noticias con tantos barquitos y tantas cosas, y por dónde iban esos barquitos, bueno, no volvía a crecer la hierba, ¿verdad? Obviamente no en el mar, sino digamos que en aquellos lugares a los que se dirigía esta flota y en los cuales se implementaba una guerra brutal en la que, en fin, la mortandad y el desastre era inimaginable. Pensemos por un momento en Irak, pero bueno, podríamos pensar también en Libia, en Siria y tantos otros lugares. Siguiendo en la misma línea, aquí tenemos la propaganda, otro aspecto que también está entrando en colapso de sistema, El arsenal nuclear de Putin se está derrumbando. Ucrania puede tomarlo fácilmente. Algo así. Esto es, bueno, parece una locura. Bueno, de hecho lo es, ¿verdad? Es una locura, pero también hay que entenderla en su contexto. Es decir, dentro de esta propaganda, dentro de este sistema de propaganda que ahora mismo está colapsando, digamos que es, de hecho, lógico este titular. Es lógico. Tengamos en cuenta todo lo que se nos ha dicho. Tengamos en cuenta, digamos, esa tesis según la cual los rusos, al no haber, digamos que, dejado totalmente destruida Ucrania, ¿verdad? De forma que no vuelva a crecer la hierba, como decíamos antes. Es decir, todo aquel país, sea Rusia o quien sea, que no lleve a cabo una destrucción total y absoluta sobre el adversario, es automáticamente débil. Si es automáticamente débil, entonces todo en él es débil, ¿verdad? Esta es la misma lógica que llevó a los pretendientes a cometer el error fatal de, digamos, desatar la furia de Ulises, digamos. Es decir, en el momento en el que ven que Ulises no vuelve de Troya, ¿verdad? En el momento en el que ven que, en fin, que allí aquello es una fiesta y que pueden hacer lo que les dé la gana, desde ese mismo momento empiezan a caer en su propia trampa propagandística. Caen en la trampa de que si Ulises no vino es que ya no va a volver. Si Ulises no vuelve, pues entonces aquí no pasa nada. Si aquí no pasa nada, pues podemos hacer lo que nos dé la gana. Es siempre la misma historia. Lógica de sistemas, colapso de sistemas. Es así, cuanto más se fuerza la sistematización, la cual además es adictiva, ¿verdad? Es decir, cuanto más uno se mete en un sistema, más y más necesita del propio sistema para seguir subsistiendo dentro de la propia ilusión, pues el sistema también es una imaginación, es una fantasmagoría, una construcción mental, pues entonces acabamos llegando a este tipo de disparates. Fíjense, un día cualquiera, ¿qué titulares? Más claro imposible, ¿verdad? Pero sigamos. Aquí tenemos este medio ruso, que ya habíamos destacado en alguna ocasión, en la que se detalla día a día el número de bajas, en este caso de los ucranianos. Fíjense que son más de 2.000 bajas en el bando ucraniano, entre muertos y heridos, en un solo día. Fíjense además también mucho material y no digamos ya si miramos desde principios de 2024, porque desde principios de 2024, fíjense, porque aquí la cifra es escalofriante, 183.725. 183.725 bajas solo desde el inicio de este año. Sin embargo, ya lo ven, oh, Putin está acabado. ¿Cuántos millones se supone que tienen los ucranianos de soldados y cuánto es ese equipamiento? Porque fíjense en el equipamiento. Solo en 2024 ahí tienen más de 5.600 vehículos blindados, casi 3.000 piezas de artillería y morteros, 15.500 drones, en fin, y sigue así la cosa. Es decir, solo en lo que llevamos de año. Obviamente, esto es catastrófico en grado sumo. ¿Hay una capacidad industrial suficiente como para reponer estas cosas? No, no la hay.
hay capacidad para reponer a estos soldados, porque estos 183.725, muchos de ellos al menos, eran soldados experimentados. Recordemos que en realidad en Ucrania llevan en guerra desde el año 14. En fin. Y en el New York Times también nos regalan, justo ahora, qué curioso, nos regalan los borradores del acuerdo que rechazaron, tras aquella famosa visita de Boris Johnson, ¿verdad? Los ucranianos rechazaron unos acuerdos muy generosos, obviamente mucho más generosos aún que esta última propuesta de Putin, y que según esos acuerdos, digamos que una vez rechazados esos acuerdos, digamos que este vuelve a ser otra lógica de sistemas, digamos que desde otro punto de vista, ¿verdad? Es decir, una vez que rechazas una buena oferta, es como que hay una tentación para seguir jugando, ¿verdad? Es como diciendo, no fui tan tonto de rechazar una buena oferta, voy a seguir jugando. Pero entonces la siguiente oferta ya va a ser peor. Pero entonces la lógica vuelve a multiplicarse, ¿verdad? No, ahora sí que no puedo ser tan tonto de volver a rechazarlo porque entonces quedaré como un tonto, ¿verdad? Y entonces sigue y sigue hasta el desastre final, hasta el colapso del sistema. En fin, hemos visto aquí muy resumidamente la lógica profunda de qué es lo que realmente está pasando en el mundo, qué es lo que realmente está empujando a lo que decía el señor Busic en primer término, es decir, cómo es posible que la OTAN se esté dirigiendo realmente a llevar a cabo un ataque sobre Rusia, un ataque demoledor, que de hecho implicaría el fin de Rusia, al menos tal y como la conocemos ahora, que es esa locura. Y esa locura, lo acabamos de ver, es la lógica misma de los sistemas y su inevitable colapso. Antes de producirse el propio colapso del sistema, el propio colapso del sistema occidental, se lleva a cabo como una última gran fiesta, justo antes de que ocurrieran estos acontecimientos que narra la Odisea, en los que acaban muertos todos los pretendientes, justo horas antes estaban en la más fastuosa y maravillosa de las fiestas que jamás habían hecho en la casa de Ulises, a expensas de la herencia de Telémaco. Lo mismo pasa actualmente en el mundo. Nunca se hizo una fiesta mayor que este absoluto disparate que está focalizado ahora mismo en Ucrania, en la cual cientos de miles de hombres, miles y miles de vehículos de todo tipo están siendo quemados sin ton ni son, sin ninguna lógica en absoluto, sin ninguna siquiera estrategia definida, puesto que ya nos explicará alguien cuál es la estrategia detrás de estos movimientos de la OTAN, más que, lo dicho, quedarse por completo con la hacienda, los bienes, Penélope, etcétera, etcétera, de todo lo que en realidad le pertenece a aquel que no es sistemático. Y esa es la cuestión. Aquel que no es sistemático representa a la realidad misma. Esto lo han dicho siempre todas las tradiciones y solo la modernidad y nada más que la modernidad, solo el proyecto moderno ha sostenido, de hecho, que eso no es así, sino que es de otra manera. Y aquí estamos, al borde de esa tercera guerra mundial que tanto había sido profetizada, ¿verdad? De la que tanto y tanto se habló, pero que seguramente nadie imaginó que iba a ser tan cutre. Lo dejamos ahí. Gracias por su apoyo. Ya saben, hagan like y todas esas cosas. Háganse miembros de Geopolítica Actual. Y gracias por adelantado. Saludos muy cordiales y nos vemos en la próxima.